Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Esperamos que la bendición del Señor sea contigo en el día de hoy, escuchando la palabra del Señor que Dios tiene para ti y para mí. Pon tu corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, para que Él te bendiga y te guarde, para que fortalezca tu vida espiritual y todas las cosas que tú puedas emprender te salgan bien. Quiero que escuches atentamente la palabra del Señor, porque Él tiene palabra para ti. El tema para hoy es un mundo sediento, basado en el Salmo 42, que dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado en la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. El Señor nos bendiga con su palabra. ¿No se ha fijado que cada día tomamos menos agua? Es algo que se está convirtiendo en un mal hábito en nosotros. Básicamente ya no queremos tomar agua. Y sobre todo cuando estamos llegando a una edad adulta, ya no queremos tomar mucha agua. La verdad es que la estamos sustituyendo por otras alternativas. Aguas saborizadas, refrescos, jugos endulzados, en fin. Y vemos que lentamente estamos envenenando nuestro cuerpo con este sustituto del agua. Vivimos en un mundo sediento de Dios, porque probablemente no lo sabe o no lo quiere reconocer. Entonces nosotros debemos decir lo siguiente, que estamos viviendo en un mundo alejado de la fuente. Y ese mundo que está alejado de la fuente lo estamos viendo en el versículo 1 del Salmo que acabamos de leer. El salmista hace la comparación del siervo, ese siervo que está sediento, que está jadeante, que está ardiendo porque no tiene un lugar donde beber agua y que desea ardientemente donde buscar esa fuente del vital líquido. El versículo nos dice: cual siervo jadeante en busca del agua, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Cual siervo jadeante, ese siervo que está con unas ansias de tomar agua porque su cuerpo lo necesita, porque está deshidratado. Podemos decir que el salmista posiblemente habla de una sierva, de un animal hembra, ya que el verbo sediento está en femenino. Y hay varias formas de que esta sierva tenga sed. Y una de las formas que tenga sed es porque esté cansada de tanto correr. Otra de las formas es que esté recién parida y por la pérdida de fluidos, de sus fluidos, tenga esa necesidad de tomar agua.
nosotros debemos entender algo, que el mundo, ese mundo alejado de la fuente, alejado de esa fuente de vida eterna, es porque hay un alejamiento enfocado en sus propias circunstancias. Un mundo enfocado en sí mismo, enfocado en los problemas, enfocado en las dificultades, todo aquello que le ha quitado la paz, todo aquello que le quita la tranquilidad. Está enfocando su mente, su corazón y sus esfuerzos en aquello que le roba su tranquilidad. La palabra del Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:16 que el Señor de paz le conceda su paz siempre y en todas las circunstancias, cualquiera sea la situación, el Señor sea con ustedes. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que ese Dios de paz, porque fíjense cómo lo ilustra y cómo lo presenta, el Dios de paz, el Señor de paz, les conceda su paz. Si Él es el Dios de la paz, obviamente Él es la fuente inagotable de la paz. Siempre conceda esa paz, siempre, en todas las circunstancias. Las circunstancias nosotros no podemos taparla, como decimos, no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros debemos estar conscientes de que sí hay situaciones las cuales nos perjudican, las cuales nos pueden hacer daño e incluso nos pueden maltratar de tal forma que pueden quitar nuestra vida. Es verdad, pero las circunstancias no controlan mi vida, no controlan mi relación con Dios. Más bien esas circunstancias, cuando nos enfocamos en ella, el mundo cuando se enfoca en ella obviamente está cediéndole el lugar que le pertenece a Dios. Le quitamos el lugar a Dios. Nos acomplejamos de tal forma y nos angustiamos de tal forma que le quitamos el lugar a Dios. Y la angustia es traición a Dios. Cuando nosotros nos angustiamos es porque le estamos diciendo a Dios que Él no tiene el control de las cosas y le quitamos su lugar. El Salmo 42, el versículos 5, el 11 y el 43:5 dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otro alejamiento de la fuente es el siguiente, un alejamiento sostenido por la ignorancia. La gente ignora lo que Dios ha establecido en su palabra. La gente no quiere leer la Biblia porque le parece que la palabra de Dios ya pasó de moda, es aburrida, es algo que ya no tiene asidero en este contexto en el cual vivimos hoy. La gente ignora la palabra de Dios porque ha decidido alejarse de esta fuente sostenido por su propia ignorancia. La gente ignora la palabra de Dios porque ha decidido estar en contra de Dios y estar a favor de las leyes de este mundo. Mateo 22:29 nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes, fariseos, se equivocan porque ignoran la palabra de Dios. Ustedes del mundo se equivocan porque ignoran lo que dice las escrituras, ignoran incluso el poder de Dios. Muchas veces los cristianos también caemos en esta misma situación. Ignoramos las escrituras, las ponemos a un lado. Ya no las queremos leer, ya no queremos acercarnos a la palabra de Dios porque nos parece un libro ya una lectura repetida. Pero sí nos acercamos a las redes sociales y pasamos horas y horas y horas malgastando tiempo en las redes sociales, cayendo en las mentiras fabricadas de este mundo. Dios nos está diciendo que debemos acercarnos a Él. Hay un mundo que está alejado de la fuente, hay un mundo sediento que se está alejando de la fuente Jesucristo, y nosotros debemos llevar a este mundo a la fuente divina que es Dios. Romanos 10:3 nos dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El mundo también está alejado de la fuente en esa ignorancia porque obviamente se ha olvidado de la justicia de Dios. Ha sostenido sistemáticamente esa ignorancia por la justicia de Dios y quiere aplicar la propia justicia humana. Dios nos quiere a nosotros que podamos siempre acercarnos a la justicia de Dios. Y otro alejamiento de la fuente es la siguiente: un alejamiento marcado por la incredulidad. El mundo vive hoy ver para creer.
Si no está comprobado científicamente, entonces no lo creo. Debemos entonces nosotros creer porque el científico tal o el científico cual dijo que sí era verdad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Creemos más en las mentiras del mundo que en la verdad absoluta, la verdad divina. El mundo está marcado ahorita, ese alejamiento por esa incredulidad. Cada día cree menos en Dios. Cada día cree que Dios no existe, pero sí que existen las mentiras que se crean para hacer el negocio del siglo, el negocio de la mentira. Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya incredulidad en mi vida y en tu vida. Que no haya incredulidad en los hijos de Dios, porque es en Él en el cual nosotros debemos poner toda nuestra confianza. Debemos enseñar al mundo dónde está el agua de vida eterna, para que se acerque a la fuente del agua de vida eterna, porque Jesucristo es la fuente del agua de vida eterna. Hay un alejamiento marcado por esa incredulidad, porque también nos dice en Romanos 10:14, ahora bien, ¿y cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? El mundo obviamente se ha apartado de Dios porque muchas veces nosotros como iglesia o como cristianos nos hemos alejado del mundo y les hemos dejado de comunicar la verdad divina, y por eso son incrédulos a la verdad. Apocalipsis 22:17 nos dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Ese es el mensaje que hoy nosotros debemos llevar al mundo, ese mundo alejado de la fuente, ese mundo sediento de Dios. Ese es el mensaje que está en Apocalipsis 22:17. Un mundo sediento ¿qué es un mundo sediento? En segundo lugar, un mundo sediento es un mundo carente de las disciplinas espirituales. Eso lo encontramos en versículo 2, versículo 4 y versículo 8 del Salmo 42 que estamos leyendo. Estos versículos nos hablan de esta cruda realidad. La oración diaria, la lectura sistemática de la palabra de Dios, la meditación, la oración. El mundo ignora completamente esta disciplina espiritual o estas disciplinas espirituales. Si muchos cristianos ignoran estas realidades, ¿cuánto más el mundo la ignora en el día de hoy? Cuánto más el mundo que no está cerca de Dios, sino que cada día le da la espalda más y más a Dios, cuánto también ignorará estas realidades. El verso 2 nos hace una pregunta: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Es una pregunta reflexiva. ¿Cuándo? ¿En qué momento yo me presento delante de Dios? Esto evoca una preocupación, porque es posible que el salmista esté diciendo que muchas veces se ha alejado de Dios de manera voluntaria, de manera que él ha decidido porque se ha olvidado de las disciplinas espirituales. La preocupación, el estrés, el cansancio, la rutina, los compromisos son los ladrones de nuestra intimidad con Dios. Son estos ladrones que roban nuestra libertad. Son esos ladrones que nos quitan y nos roban esa relación que debemos nosotros mantener siempre en pie, siempre sustentada en la oración, siempre sustentadas en las disciplinas espirituales. Debemos cada día nosotros presentarnos ante Dios. Ahora, ¿por qué el mundo está carente de estas disciplinas espirituales? Porque hay una búsqueda en otras fuentes. El mundo está sorteando su vida en otras fuentes que se parecen a la de Dios, en otras fuentes que parecen agua de vida eterna, pero son aguas perecederas, son aguas estancadas que no fluyen. Porque el agua de vida eterna salta en nosotros para vida eterna. Es un agua viva, un agua que fluye. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Le está diciendo los mismos fariseos conocedores de la ley que se acerquen a las Escrituras, que deben buscar en eso que ellos también sistemáticamente buscan todos los días, en las mismas Escrituras, pero que deben buscar en ella para que entiendan que allí está la vida eterna y para que entiendan que en ella realmente es la que dan testimonio del Señor Jesucristo. Efesios 6:18 nos dice: no dejen ustedes de orar. Está hablando de una disciplina espiritual, así como también le decía a los fariseos de no olvidar la disciplina espiritual de la lectura de la palabra de Dios. En Efesios el apóstol le dice: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta y sin desanimarse, y oren todo el tiempo. Incluso hasta los manda a ser vigilantes siempre y constantes en las cosas espirituales. Es importante que nosotros debamos entender por qué el mundo está carente de estas disciplinas espirituales. Está carente porque tiene una poderosa creencia en su autosuficiencia. Cree que él puede resolver solo las cosas sin tener la necesidad de estar buscando en alguien o en algo esa solución. El mundo cree que por sí solo se puede valer. Y muchas veces los cristianos también caemos en ese mismo error. Pensamos que cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud y cuando las cosas van bien, ya no necesitamos a Dios. Y comenzamos a caer también en esa poderosa creencia de autosuficiencia. Las realidades de este siglo nos empujan a creer que no necesitamos a nadie y muchas veces nos empuja a creer que no necesitamos a Dios. La parábola que encontramos en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, es una triste imagen de la persona autosuficiente, de aquel que cree que puede hacerlo todo sin la necesidad de Dios. Dios está dispuesto a calmar la sed de este mundo cuando este mundo se acerque y dependa totalmente de su Creador. Pero ¿cómo va a creer? ¿Cómo el mundo va a entender el mensaje divino si nadie les predica? Si no damos testimonio de que realmente somos hijos de Dios. En tercer lugar, un mundo sediento es un mundo sin esperanza. El mundo de hoy vive sin esperanza. Versículo 5 dice: ¿por qué voy a desanimarme? La versión Dios habla hoy nos habla de eso. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? También nos dice otra versión. ¿Por qué tengo que estar viviendo en la angustia? Vivir en la angustia es vivir sin esperanza. Y es así donde vemos al salmista angustiado por una situación que él mismo estaba plasmando en las Escrituras. ¿Por qué tengo que angustiarme? El mundo de hoy está en una total desesperanza. Tratando de buscar una esperanza que lo saque a flote, ha cometido los peores errores de la vida. Los peores errores de la historia, guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial y a las puertas una Tercera Guerra Mundial, hambres, pestes y toda cantidad de mal ha creado sobre sí, autodestruyéndose cada día porque ha desviado su mirada del Señor. La pregunta para nosotros sería: ¿por qué nos desesperamos y por qué nos desanimamos? Si tenemos al Dios que todo lo puede, ¿por qué nosotros nos desesperamos y nos desanimamos? El salmista escribe desde el exilio porque no podía adorar a Dios en su templo. El salmista está escribiendo desde un lugar donde no puede ir al templo como era su costumbre, adorar al Señor, adorar al Creador. Por eso su tristeza, por eso su desánimo. Hoy nosotros no podemos ir al templo, pero no necesitamos el templo para adorar a Dios porque ya Dios está con nosotros. Él ha dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No dijo: voy a estar con ustedes cuando estén en el templo, sino voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Así que no es necesario buscar a Dios en el templo, sino buscarlo siempre porque Él está aquí. El mismo Salmo ofrece una solución a esta situación. El Salmo ya en el versículo 5 nos dice: espera en Dios. Espera en Dios. Algo que no quiere hacer el ser humano del día de hoy es esperar en Dios.
No queremos esperar, nos cuesta esperar. Vivimos en un mundo tan acelerado. Ese mundo sediento vive tan acelerado, por eso está sediento, porque vive en una aceleración constante. En esa aceleración no queremos esperar. Siempre queremos estar de primero en la fila, aun cuando llegamos de último. Siempre queremos que nos atiendan primero a nosotros, aun cuando llegamos después de los 8 que estaban delante de nosotros. Siempre queremos ser los primeros cuando no nos merecemos el primer lugar. Pero fíjese lo que nos dice la palabra del Señor: espera en Dios. Espera en Dios. Fíjese lo que dice en Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, fíjense cómo termina el escritor de Lamentaciones, Jeremías. Por tanto, en Él, en Dios yo esperaré. A pesar de las circunstancias que él vivía, decidió esperar en el Señor. ¿Y qué más, qué otra solución nos da? ¿O cómo se construye esa solución? No solamente esperándolo en Él, sino también volveré a alabarlo, volveré a glorificarlo. No importa las circunstancias que yo viva, aún así yo volveré a alabar al Señor. Es decir, que cambia su angustia por oraciones de alabanzas al Señor. Ya la vida de la quejanza se terminó y ahora vive una vida de alabanzas al Señor. Aun cuando tenga el dolor más agudo en su corazón y en su cuerpo, ha decidido el salmista siempre alabar al Señor. Por eso la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La pregunta es reflexiva para él, pero también es para mí y para ti en el día de hoy. Porque este mundo sin esperanza también se hace la pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Nos hemos olvidado, si el mundo se ha olvidado, que las situaciones que viven el día de hoy son consecuencias de su propio pecado, pero aún lo ignora, aún lo rechaza y aún no quiere reconocerlo. Vamos a cambiar la queja por una alabanza solemne al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nada más y nada menos con acción de gracias, porque Dios escucha nuestra oración y Él está pendiente de sus hijos. Amados hermanos, amados amigos, les he hablado de un mundo sediento basado en el Salmo 42. Y les he dicho que es un mundo alejado de la fuente de Dios. Ese mundo sediento es un mundo alejado de la fuente divina que es Jesucristo. Ese mundo sediento es un mundo carente de las disciplinas espirituales porque las ignora, porque ha dejado de conocerlas y porque incluso nosotros como iglesia muchas veces nos hemos alejado de este mundo y no le hemos enseñado lo que son las disciplinas espirituales. Y nosotros como cristianos debemos buscar al Señor también a través de las disciplinas espirituales. El ayuno, la oración, la lectura, la vigilia, la meditación, todo eso debe ser parte de nuestras vidas. Y un mundo sediento es un mundo sin esperanza. Es un mundo que está hoy carente de esperanza. Pero ¿saben qué? La esperanza es Jesús. La esperanza es Él, porque Él es el agua de vida eterna. Vamos a orarle al Señor. Dios amado, te damos muchas gracias, porque sabemos, Dios de la gloria, que hoy estamos viviendo en un mundo sediento de ti, Señor. No hay otra cosa sino que esa sed que tiene el mundo es sed de ti, Dios amado. Pero ha decidido beber de otras fuentes, ha decidido beber en otros estanques y se ha olvidado de la fuente principal que eres tú. Ha decidido beber del charco y del pozo de agua sucia y estancada y podrida cuando tú tienes agua de vida eterna. Padre Santo, ayúdanos a nosotros como iglesia siempre a tener un corazón entendido, a llevar un mensaje fresco de esperanza para hidratar la vida de este mundo, para hidratar la mente y el corazón de un mundo sediento, para que se vuelva a ti, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, hidrata mi vida cada día, hidrata mi espíritu, hidrata mi alma, hidrata mi corazón, hidrata mi mente, para que tu nombre sea glorificado en todas las cosas.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, hoy hemos escuchado el mensaje de Dios para ti. ¿Dónde estás bebiendo el agua de vida? ¿Dónde estás bebiendo? ¿En qué fuente? Acércate a Jesús, porque Él es el agua de vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un hermoso día y una hermosa semana. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor.